Bienvenidos un día más a esta segunda entrega de la serie El juego de la vida, en la que estoy hablando sobre las herramientas que me ayudaron a mí en mi proceso de despertar, pues a vivir una vida mucho mejor, vamos a decir, internamente. Mi vida es mucho más placentera desde que uso estas herramientas y las quería compartir porque creo que ayudarían a cualquier persona que está en una vida que no es la que quiere vivir y quiere realmente crear una vida o que siente que tiene un propósito en la vida, que debería de estar haciendo otra cosa o viviendo en un lugar distinto o cualquiera de esas cosas, pues a tomar la decisión de crear la vida que realmente quiere vivir. Así que bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre las creencias limitantes, cómo nos pueden frenar esas creencias para poder llegar a lograr hacer lo que sea que queramos hacer en esta vida. Creo que es un tema muy importante porque básicamente nuestras creencias crean nuestra realidad. O sea, vivimos en una vida donde la realidad es subjetiva a todo. O sea, mi realidad es muy distinta a la realidad del que lo ve. O sea, yo experimento la vida de una forma y el que me ve externamente cree, en base a sus experiencias, a sus creencias, que mi vida es de una cierta forma o de otra. ¿Okay? Siempre cada persona vive una realidad totalmente única y desde su perspectiva, en base a sus creencias, va a vivir una cierta vida o a experimentar las cosas de una cierta forma, por lo cual no existe una única realidad. Y en el momento en el que te das cuenta de eso, puedes empezar a tomar el control de tu vida, tomando a distancia y empezar a crear la vida de la forma que tú realmente la quieres vivir. Vamos a empezar por ejemplos, ¿ok? Como siempre, ¿tú crees que es muy difícil hacer un canal de YouTube o que es muy difícil cambiar de trabajo o que es muy difícil hacer cualquier cosa que quieras hacer? Lo ves como algo difícil. En el momento que lo ves así, tu mente genera muchísimos pensamientos que te van a confirmar esa creencia. En el momento que tú crees o tu mente cree algo, automáticamente tus pensamientos van a estar enfocados en confirmar esas creencias. Incluso tu cerebro, en general, todo tu cerebro está automáticamente programado para confirmarte que tus creencias son ciertas. Eso es como cuando crees que tu pareja te engaña. Puede ser que sí o puede ser que no, pero en el momento en el que tú tienes esa sospecha y crees que alguien te engaña, automáticamente vas a ir a ver todas las cosas y todas las señales que te confirman que algo está pasando. Por lo cual al final tú empiezas hasta que encuentras y tienes razón. Por eso dicen, si no estás listo para escuchar la respuesta, no preguntes o no busques lo que no quieres encontrar, porque básicamente en el momento que tenemos una creencia, automáticamente nuestro cerebro está programado para buscar todas las confirmaciones en la vida de que eso que nosotros creemos es cierto. Por eso muchas veces eh, tenemos como un don adivinatorio. No sé si les ha pasado alguna vez que tú, eso que crees automáticamente era cierto. Eso que piensas en una persona automáticamente te llama. O sea, es como que tenemos una capacidad de adivinar lo que va a suceder. Y nos quedamos, ve, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. A mí me irrita muchísimo personalmente cuando alguien está siempre con el yo sabía que eso iba a suceder, yo sabía que eso iba a suceder, pero nunca es nada positivo. Siempre creen que va a suceder algo negativo y sucede, evidentemente. Obviamente le dan tanta energía a ese pensamiento que hasta lo manifiestan, como si fuera arte de magia, ¿no? Entonces, como yo le llamo, gente que te sala la realidad con sus adivinaciones de cosas negativas. Sería buenísimo si pusieran ese mismo entusiasmo y energía y pasión en manifestar y en crear cosas positivas. Tú vas a ver que te va a tocar 17.000 millones de dólares en este mes. Yo lo sé, es que yo lo sé, que nadie viene con esa, no siempre viene. No, tú vas a ver que se te gastan todos los cuartos, uy, eso se te va a dañar de una vez.
Es así, son adivinos de las catástrofes, no de las maravillas de la vida. Pero bueno, para no irnos del tema que estamos hablando, las creencias. Para entender de dónde vienen esas creencias y poder tomar por fin el control de ellas y empezar a crearlas de la forma que creemos, que queremos, hay que entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y básicamente cuando nacemos, nosotros nacemos como una hoja en blanco. Tenemos la posibilidad de absolutamente todo, ¿no? Supuestamente. Pero según nacemos en una familia o en un entorno, automáticamente nosotros empezamos a ver cosas, empezamos a querer entender la realidad de una cierta forma. Con el conocimiento que tenemos desde los 0 a los 7 años, imagínate, nulo total, empezamos a absorber muchísima información de nuestro entorno, de nuestros cuidadores, de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas con las que interactuamos, e incluso de las personas que vemos nosotros como espectadores interactuando entre sí. Entonces, en base a todo lo que estamos expuestos, vamos creando unas ciertas conclusiones, sacando conclusiones de todo. Si A y B dan C, ya yo sé que C es esto. ¡Pum! Grabado en el disco duro, grabado en el disco duro y así vamos, desde los 0 hasta los 7 años, nuestro cerebro está básicamente grabando absolutamente todo y programándose como un programador programa una máquina para que haga A, B, C, así mismo nosotros nos vamos reprogramando para cuando ya pasamos de los 7, vamos a decir a los 8 años, ya somos un cerebro que ya sabe lo que tiene que hacer, vamos a decir. Bueno, pues nos encontramos después con adultos de 30, 40 y 50 años que no dejan de ser esos niños de 0 a 7 años que simplemente están recreando y recreando la misma película que vieron durante toda su infancia, inconscientemente totalmente. Cambian los personajes, cambian las situaciones, incluso el entorno puede cambiar, te mueves de país, te cambias ya no tienes ni siquiera a tus padres cerca o lo que sea, pero sigues haciendo y actuando de la misma forma. Ahora el papel de mi mamá lo va a ocupar mi pareja, ahora el papel de no sé quién lo va a ocupar mi hijo, y etcétera, etcétera. Vamos simplemente cambiando los personajes y volvemos otra vez a estar repitiendo los mismos patrones inconscientes. Y uno de ellos es las creencias, las cosas que creemos. Si cuando éramos pequeños, por ejemplo, de 0 a 7, teníamos siempre unos padres o un entorno que nos decía que el dinero era muy difícil de obtener, que la vida es difícil, ¿tú crees que los cuartos se caen de la rama de los árboles? O es difícil, o sea, todo era difícil, todo conseguir el dinero era difícil. Tendremos un adulto que normalmente cree que el dinero es difícil o que hay que luchar mucho para conseguir las cosas o que todo es caro o que al revés, imagínate, vives en una vida en la que el dinero se va muy rápido, el dinero no dura nada, el dinero, entonces todas esas creencias en base al dinero están grabadas en nuestro subconsciente y automáticamente nosotros vamos por la vida recreando todas esas creencias. Nos podemos ir de un extremo al otro o soltamos dinero como locos, como si fuéramos multimillonarios y no lo tenemos nunca, o al revés, estamos todo el tiempo intentando agarrar a lo máximo, que eso lo veo yo aquí como ya casi un patrón colectivo de la cultura dominicana, el querer cogerlo del de al lado, cuanto más yo le saque, cuanto más yo aproveche, cuanto más yo quite, porque es como que ya se vivió desde la infancia y ya las generaciones están como que envueltas en eso, en el tener que aprovecha al máximo, sácale, ¿no? Y hay esta necesidad de sacar, de pelar, de engañar, ¿no? Y todo el tiempo, inconscientemente. Yo creo que a veces hasta sin querer, déjame ver cómo lo hago para, óyeme, el caso más fuerte lo vi hoy, casualmente, estaba pasando por el supermercado nacional y saliendo del supermercado había este niño pequeño, tendría como algunos, no sé, 7, 8, no sé, unos 7 años, vamos a decir, un niño. Y viene así con la carita súper triste, así como medio manchadito en la cara, y se me acerca y me dice, señora, usted tiene una moneda, algo. A mí se me rompió el alma porque yo no tenía nada, yo solo llevaba el teléfono y yo pago con mi teléfono.
como siempre, mi manía de nunca llevar un peso arriba, nunca llevo un peso arriba, digo, no, no tengo nada, mira, vengo de pagar con el teléfono, hasta se lo enseñé, no llevaba nada, nada, solo el teléfono. Y me sentí como wow, y me giro para atrás, digo, papi, tú no tienes una moneda, lo que sea, y papi, ay, yo no ando ni con cartera, nada, los dos peladísimos, sin ni un peso, y el pobre niño así, ¿sabes? Yo, ay, Dios mío, nos fuimos para el carro, digo, bueno, y papi, a ese yo sí le hubiera dado, a ese yo le hubiera dado, porque, ¿sabe? Se quedó roto, mi papá le gusta mucho ayudar y no sé qué, mira, no le pudo dar. Nos montamos en el carro y vamos con el carro y volvemos a pasar por el mismo sitio donde estaba el niño y esta vez vemos al niño que está de espaldas a la calle, ¿no? Así como medio escondido y tiene una botella de plástico, de cristal, donde hay muchísimo billete de 100 pesos y él metiendo como un fajo así de 100 pesos adentro de la botella, así como haciendo así. Mi papá y yo nos quedamos, mierda, que no se puede creer en nada, no se puede creer en nadie, o sea, es como una cosa, digo, hasta el que menos te lo espera te quiere estafar. Digo, ese niño tenía más dinero que nosotros, horrible, digo, por Dios, mira, y yo pensando, digo, puño, qué lástima, uno que siempre anda sin un peso arriba, que somos dos de... Yo pensando a mi papá, oye, el niño le teníamos que pedir casi un préstamo. Yo sé que él tendrá una situación, etcétera, etcétera, pero es como ver esa necesidad de más, o sea, pero que no le cabían la cantidad de billetes que tenía dentro de esa botella. Yo me quedé, dije, Dios mío, pero eso es, en fin, eh, me he ido de la rama, pero básicamente cuando hay esa creencia de que si no se hace de una cierta forma, no se consigue, esa es la única forma que existe para conseguirlo. Y eso es lo que se cree y eso es lo que se crea. Las creencias crean literalmente nuestra realidad. En base a lo que creemos, vamos a vivir una vida o vamos a vivir otra. Bueno, sabiendo ya de dónde vienen, que vienen muchas, están bien arraigadas a la infancia, pero hay otras muchas que son en base a nuestras experiencias de vida, que ya nos pasan un poquito más adultos. No quiere decir que desde que se cierra el cerebro a los 7, 8 años ya se quedó así. No, eso nos va a seguir haciendo todo lo que se funciona en nuestro subconsciente, muchísimo peso. Pero luego también hay las experiencias de vida, por ejemplo, que nos vamos encontrando en la adolescencia, vamos a decir. Ya nos hemos movido un poquito más adelante. En la adolescencia resulta que a mí se reían de mí en la escuela, o yo era una persona que era un poquito acomplejada por cualquier cosa, ya sea que tenía espinillas en la cara o que mi aspecto era no sé qué, se decían no sé cuánto, sexo, lo que sea. Todo eso también nos va guardando unas ciertas creencias en nuestra cabeza. Normalmente son confirmaciones de la infancia, muchísimas confirmaciones de cosas que ya vivíamos desde la infancia, se confirman mucho durante nuestra adolescencia y eso hace que creemos unas ciertas cosas. Después que ya somos adultos, ese adolescente y ese niño siguen manifestándose y creando la realidad que vivimos. ¿Cómo? Pues seguimos creyendo que las cosas son de las mismas maneras, aun y cuando hemos cambiado nuevamente el entorno. Y de vida adulta, imagínate, mi marido se fue o se va con otra, o pierde lo que sea, cualquier problema sentimental o lo que sea, ya encajamos que todo va a ser siempre igual. Todo va a ser siempre así, tal, es otra creencia que tenemos, siempre, pam, 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 eso siempre me pasa a mí siempre, a mí siempre, a mí siempre. Entonces ya son confirmaciones de cosas que ya que te confirmamos como adultos y nos limitamos en base a nuestras creencias durante toda la vida. En el momento en el que uno se empieza a autoobservar y empieza a ver todas esas creencias que uno tiene, sobre todo las limitantes. Creo que en uno de mis vídeos anteriores ya comenté que en el momento que quieras ver las cosas o las creencias limitantes que tú tienes sobre algo que quieras hacer, sea lo que sea, uno de los consejos que yo doy durante mis sesiones de coaching es, si haces una lista de las cosas que tú quieres o cómo quieres que sea tu vida, por ejemplo, eh, es que no sé qué quiero. Mucha gente se bloquea con eso porque no sabe muy bien qué es lo que quiero, no lo tiene como que súper claro. Yo les digo, ok, pon en un papel lo que crees que no quieres, porque muchas veces, un pajarito, muchas veces es más fácil para nosotros hacer una lista de las cosas que no queremos que de las cosas que realmente queremos. Entonces,
Imagínate que tú quieres algo en tu vida, pero tienes creencias que te limitan. Vamos a poner el ejemplo de lanzarte en tu canal de YouTube, que en base a un video anterior que publiqué sobre el tema de lanzar tu canal en YouTube, me di cuenta de cuánta gente tiene miedo a hablar en público o a ser vista, básicamente. Miedo a que te juzguen, ¿no? A que se metan contigo o a que digan algo negativo en base a lo que tú estás haciendo o lo que sea. Eh, Quieres soltar todas esas creencias y lanzarte y hacer tú tu canal, por ejemplo. Eh, Haz tu lista de cosas que no quieres que sucedan, por las cuales no das el paso. Por ejemplo, pues mira, no quiero que se rían de mí, ¿ok? No quiero que se rían de mí, por lo cual quieres que te acepten, quieres que les guste tu vídeo, ¿no? No quiero que nadie vea mi vídeo, o sea, imagínate, 0 vistas, o como los míos, que ahora tienen como que 5 vistas. No quiero tener vídeos con 5 vistas, o menos de 100 vistas, como los míos ahora mismo. No quiero, no. Entonces, al lado de eso pones totalmente lo contrario. Quiero que mis vídeos sean como virales, que los vean 10.000 millones de personas. Quiero que, no todo lo que sea que es en contrario a lo que es tu lista de todos los nos que te están frenando. Cuando tienes esa lista, empiezas a ver cuáles son realmente tus limitaciones, lo que te frena, lo que tú crees que es doloroso. ¿Okay? Es doloroso que mis vídeos no los vea nadie. Es doloroso que alguien diga algo negativo sobre mí. Es doloroso que a alguien no le guste mi aspecto físico, que me juzguen, no ser aceptada o cosas por el estilo. Cuando las dices en voz alta, ahí es donde realmente empiezas como a darte cuenta del peso que hacía ese pensamiento en tu cabeza, y cuando está afuera de ti ya no tiene tanto peso. Ya eso de que no piensen cosas negativas de mí, mmm, no sé, yo creo que como que ya no conecto con esa emoción más. Me cuesta mucho de pensar cómo era antes, cuando yo podía pensar de, ay, que no piensen mal de mí, o que no me acepten, o que no, que algo, que otro piense algo de mí y que eso pueda afectarme. Me cuesta muchísimo conectar con esa emoción ahora, cuando uno hace el corte total de lo que crea el otro en sus creencias y lo que yo creo que es mi creencia, que no cuadren. Es como, bueno, ok, aceptado, ¿no? Entonces, me cuesta muchísimo. Pero bueno, creo que si tú sí lo sientes de esa forma, entenderás a qué me refiero con el hecho de que cuando otro piensa algo negativo sobre ti, de la forma en la que tú decides que eso te afecte, porque repito, el poder lo tienes siempre tú. Cuando le estamos echando la culpa a otro de cómo nosotros nos sentimos, estamos dejando salir nuestro poder y se lo ponemos en mano a otra persona. Nuestro poder de cómo sentirnos nosotros mismos lo tiene otro en base a lo que esa persona haga. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú dices, ok, ya no voy a dar mi poder absolutamente a nadie y lo voy a tomar yo para mí, yo decido cómo yo me voy a sentir en todo momento de mi vida, tomo la responsabilidad de cómo yo me siento, entonces automáticamente se corta ese vínculo entre lo que el otro piense sobre mí, cómo me va a afectar, porque ya no tiene 0 poder esa persona sobre mis emociones, da igual quien sea. Bueno, con el tema de las creencias pasa exactamente lo mismo. En el momento en el que tú te das cuenta de que tú también tienes el poder de creer una cosa o de creer otra, y en base a tu creencia crear una realidad que sea de una cierta manera, ¿vale? Y no te digo que siempre, absolutamente siempre va a ser exactamente como tú creías, pero de la misma forma que tú eres capaz de creer que algo negativo está pasando y que resulte que eso sea real, de la misma forma tú puedes creer que algo positivo está pasando y hacer que eso positivo sea real. Es lo mismo, tienes la misma fuerza en las dos potencialidades. Igualito, igualito, igualito. Otra cosa es que todo lo que tú creas es en base a controlar las actitudes de los demás. Porque controlar las actitudes y las respuestas de los demás en base a lo que tú creas, no. Pero sí en base a cómo tú te sientes, en base a cómo tú vas a actuar,
en base a los resultados que tú vas a obtener con tus actitudes, con tus emociones, con tu fuerza interior. Uh-huh. Entonces, no sé si esto todo se entiende. ¿Qué más ejemplo puedo poner? Bueno, este video no lo voy a hacer muchísimo más largo, pero que sepan que las creencias, las cosas que nosotros creemos, es muy importante de tener presente nuestros pensamientos, porque cuando un pensamiento se va mucho hacia un lado, que es hacia el lado de, por ejemplo, eh, intentar indagar entre todo lo negativo, automáticamente pega el freno, enfócate, observa esos pensamientos y dirígelos hacia lo contrario, hacia lo positivo. Y cuando empiezas a hacer esto, con todas las cosas de tu vida, empiezas a crear una vida muchísimo más positiva, porque tus emociones, tus sensaciones por dentro son muchísimo mejor. Toda esa vibra lo que hace es elevar tu frecuencia, elevar tu vibración, y cuando vives desde una frecuencia y una vibración mucho más alta, todo a tu alrededor se siente mejor, se siente mucho más bonito y todo se va creando unos resultados muchísimo mejores y muchísimo más acorde con lo que realmente tú querías crear. ¿Ok? Ese es el resumen de las creencias. Si quieren que hagamos un ejercicio práctico con respecto a las creencias limitantes, piensa qué es lo que tú quieres conseguir con tu vida y que crees que es imposible, que crees que es muy difícil, que crees que no vas a conseguirlo nunca. Y ahí es donde está el trabajo que hacer. Ahí es donde tú puedes observar cómo tú piensas con respecto a eso y cómo deberías de pensar si fuera lo contrario, darle la vuelta a todos esos pensamientos limitantes. Yo creo que todos los hombres son iguales. Automáticamente piensa, pues yo creo que hay hombres que son distintos. Hay hombres que son distintos. Ya le abres la posibilidad a que el resultado sea distinto, ¿sí o no? Igual que yo creo que el dinero cuesta mucho de conseguir. Yo creo que soy pobre. Yo creo que me es difícil llegar a final de mes. Ahí coges, le das la vuelta a ese pensamiento limitante y yo siempre llego a final de mes. De una forma u otra acabo consiguiendo. Siempre. Más difícil o más fácil, no lo sé, pero siempre acabo llegando. Siempre acaba sucediendo. Siempre acabo teniendo un lugar donde dormir, aunque no sea mío de propiedad. Siempre acabo teniendo un plato de comida, aunque sea donado. Siempre acabo, entonces le empiezas a dar la vuelta con lo más básico, lo más real que te puedas tú hacer tu cambio de creencia, y poco a poco las vas a elevando. Oye, pues si yo puedo llegar a fin de mes cada mes, ¿por qué no puedo hacer que este mes que viene yo me va, realmente creo que me va a sobrar? Sí, este mes he llegado, pero el mes que viene me va a sobrar. Ay, sí, y creo que el mes siguiente es que no solo me va a sobrar, es que voy a poder ya guardar. Ay, sí, y es que el siguiente, y vas elevando tu capacidad de crear a lo positivo. Y ese ejercicio lo puedes hacer con absolutamente cualquier aspecto de tu vida. Observa tu pensamiento limitante, dale la vuelta y lo vas aumentando para que cada vez sea más y más y más positivo. ¿Okay? Con este mensaje les dejo con mucha paz y con mucho amor. Nos vemos la semana que viene. Lo intentaré hacer cada semana, ¿eh? La semana que viene en el otro capítulo del juego de la vida, y cómo cuando te das cuenta de que esto realmente es un juego, te dejas de tomar la vida tan en serio y empiezas a poner en práctica tus herramientas de las creencias, de los pensamientos, de las emociones y de otras muchas cosas más que voy a estar compartiendo aquí en el canal. Crearás la vida que quieres así, en un segundo. Nos vemos pronto.